Buenos días otra vez a los que no saludé antes. Bien, les invito a abrir sus Biblias, hermanos queridos. Filipenses, capítulo 4, ya estamos llegando al fin de la carta, por la gracia de Dios. Nos encontramos con la última sección, donde Pablo expresa como una nota de agradecimiento a la iglesia en Filipos por las ofrendas que le habían enviado. Básicamente es eso. Filipenses capítulo 4, del 10 al 19. Lo que llama la atención es que Pablo va a hablar de contentamiento. De contentamiento. Y uno se pregunta, ¿cómo puede hablar una persona que está presa, encadenada a las 24 horas del día a un soldado romano, privado de su libertad? Una persona que había sido educada para ser millonaria, literalmente, y estaba viviendo como un mendigo en la prisión por predicar a Cristo. Como una persona que quisiera estar afuera predicando del Señor, tiene que estar encerrado en un cuartito alquilado, puede hablar de contentamiento, ¿no? Evidentemente hay algo que aprender aquí, hay algún secreto, entre comillas, que tenemos que descubrir. El contentamiento en el Señor. Ese es el tema de esta carta, que evidentemente por el testimonio de Pablo no está supeditado a las circunstancias favorables o a la vida cuando sonríe, ¿no? El contentamiento es el Señor, es independiente de estas cosas. Se puede dar en el marco hasta de una prisión. Es tremendo, ¿no? Pero bueno, así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría, porque en esta breve nota de gratitud vamos a sacar algunos principios para aprender, porque se aprende, a contentarnos en el Señor, más allá de nuestras circunstancias. Oramos. Bendito Señor, cómo necesitamos tu palabra. Somos ovejas, no leones. Realmente queremos que nos pastorees, Señor, que nos alimentes, que nos protejas, que cuides nuestro corazón, nuestra mente con tu palabra. Te rogamos, por favor, que la uses en esta mañana, en cada corazón, que nos enseñes el contentamiento. Que de a poquito, Señor, y a través de la obra de tu Espíritu y la santificación de tu palabra en nuestras vidas, podamos quejarnos menos y agradecer más. Te alabamos, Señor, esperamos tu obra en nosotros. En Cristo Jesús oramos, amén. Bien, vamos a aprender entonces, decíamos, algunos principios para llegar a contentarnos en el Señor más allá de nuestra situación. Pero antes vamos a leer el párrafo. Capítulo 4 de Filipenses, verso 10 hasta el 13. Esa es la meta para hoy. Dice así la palabra de Dios. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, lo primero que tenemos que entender para poder contentarnos en el Señor, más allá de nuestras circunstancias, es que debemos enfocarnos en la providencia de Dios. Debemos enfocarnos en la providencia de Dios. El verso 10 nos da esta gran lección. Noten, en gran manera me gocé en el Señor, dice Pablo, de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí,
de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Para comprender mejor este texto, tenemos que repasar un poquito la historia. Habían pasado aproximadamente unos 10 años desde que Pablo había visitado la ciudad de Filipos y había fundado la iglesia predicando el Evangelio. A partir de allí, la iglesia quedó ligada en su corazón con su misionero. Y es así que en Hechos 17, del 1 al 13, vemos que cuando abandona la ciudad de Filipos, continúa su viaje rumbo a Tesalónica. Y según capítulo 4 acá de Filipenses, versículo 15 y versículo 16, sabemos que la iglesia continuó apoyándolo con ofrendas durante esa travesía. ¿Bien? Dice el verso 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica enviasteis una y otra vez para mis necesidades. A través de los años, esta iglesia apoyó el ministerio de Pablo. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Por alguna situación que desconocemos, ese apoyo quedó interrumpido. Hubo un paréntesis en el tiempo en el cual Pablo no tuvo noticias de ellos, ni apoyo, ni ayuda, ni ofrendas. Y eso es lo que está mencionando acá. Por eso usa la palabra revivido para describir esta ofrenda que ahora sí vuelve a recibir de parte de los filipenses y de manos de Epafrodito. Noten verso 18 de capítulo 4. Por eso decimos que estamos ante una nota de agradecimiento. ¿Qué leemos ahí? Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Lo que Pablo está diciendo es, siempre me han apoyado. No han tenido la oportunidad en estos últimos tiempos de demostrarlo, pero estoy contento de que el interés por mi persona continúa, dice Pablo. Más que estar contento por lo que recibió en forma material, él está contento porque la iglesia no lo había olvidado. ¿Se entiende? La iglesia había revivido el cuidado, la atención es la idea de su misionero. La palabra que se traduce revivido era un término hortícola que significa volver a dar fruto. Volver a dar fruto. Como que Pablo está contento porque después de años de lo que era una aparente esterilidad o sequía, digamos, el árbol de las ofrendas misioneras volvió a revivir, ¿no? Pablo está contento. El lazo no se había cortado entre la iglesia y su misionero. Y eso es muy bueno. Ahora, Pablo reconoce que, no les está echando en cara nada, ¿se entiende? Porque él dice, noten en el versículo 10, que siempre estuvieron solícitos para cuidarlo. Pero por circunstancias que él ignora, faltaba una oportunidad concreta para demostrarlo. Algunos piensan que es porque los filipenses perdieron el rastro de Pablo cuando cayó preso en Roma. No sabían dónde estaba, no sabían a quién preguntar, entonces no sabían dónde visitarlo y dónde enviarle este apoyo. Puede ser, pueden ser otras causas. Lo cierto es que no había una oportunidad concreta. Hasta que en el presente, cuando él está escribiendo esta carta, apareció. Viene Epafrodito, hace más de 1000 kilómetros de Filipos a Roma, lo encuentra en la prisión y le da estas ofrendas de parte de la iglesia en Filipenses. Pero lo que quiero remarcar acá, más allá del trasfondo histórico de este versículo, es esto. Pablo, dice el versículo 10, se goza en el Señor de que la iglesia no se había olvidado de él. Se goza en el Señor. O sea que Pablo se goza, por un lado, por la generosidad, el amor, el aprecio de la iglesia, pero por otro,
se goza en el Señor, porque sabe que detrás de la ofrenda, detrás de la visita de Epafrodito en la cárcel, detrás del interés y del amor que esta iglesia todavía mantenía por él, estaba el Señor, inclinando los corazones, movilizando las circunstancias, abriendo las oportunidades. Él está enfocado en la providencia del Señor, por eso se goza, por eso, a la hora de transitar este camino al contentamiento en el Señor, más allá de las circunstancias, la providencia de Dios es un factor clave. La palabra providencia en realidad viene del latín y significa ver antes o ver las cosas con anticipación. La providencia divina implica que Dios puede ver, pero también, en consecuencia, ordenar todas las cosas de manera que su plan siempre se cumpla. A diferencia nuestra, el Señor siempre alcanza sus metas. Nunca fracasa en ningún plan que ha trazado, desde la eternidad y hasta la eternidad. Eso es la providencia de Dios. No solo quiere decir que el Señor sabe las cosas de antemano, ¿sí?, sino que las ordena por adelantado. Él utiliza todo, todas las decisiones que todo el mundo toma, todo el tiempo, buenas, malas, piadosas, impías, santas, corruptas, para inclinar sus consecuencias hacia el cumplimiento de sus planes, y esto es maravilloso. Nos hace ver a un Dios muy grande y a nosotros, a manera de contraste, muy pequeñitos. Salomón quizás resumió bien este concepto en Proverbios 16:9, cuando escribió: el corazón del hombre piensa su camino. Claro que sí, pero es Jehová el que endereza sus pasos. Ahí está, en resumen, la doctrina de la providencia de Dios. Y hay muchos ejemplos en la Biblia que nos llevan a entender esto, que Él es providente, que los hombres pueden tener una intención, un plan en cierta dirección, pero siempre se termina haciendo lo que Dios quiere. Recordemos, por ejemplo, lo que pasa con José y sus hermanos. Por Génesis capítulo 37 al 50, sabemos que por envidia, que por enojo y celos, sus hermanos venden a José a los madianitas como un esclavo, y estos a su vez lo llevan hasta Egipto, donde lo vuelven a vender como esclavo. ¿Bien? Interesante es que en Egipto Dios utiliza un sueño que tiene el faraón para que José lo interprete con la sabiduría de Dios, dé en el clavo, haga un plan alrededor de ese sueño, y todo Egipto quede maravillado de la sabiduría del Dios de José. ¿Se entiende? Solo por ese hecho, José pasa de ser un prisionero a ser el vicepresidente, digámoslo así, el corregente de la potencia mundial imperante en aquel entonces, Egipto. ¡Wow! Lo irónico del tema es que los mismos hermanos que lo vendieron padecían hambre, como toda la ciudad y toda la zona, y tuvieron que ir a Egipto a comprar alimentos de manos del propio José, a quien habían vendido. Entonces, cuando pasan un montón de cosas y muchos años, José se da a conocer a sus hermanos. Ellos se quieren morir. No pueden creer que el mismo hermano que vendieron a precio de esclavo ahora era el corregente de Egipto, el que Dios usaba para alimentarlos y conservarlos con vida. ¿Qué dice José entonces? Génesis 45:5. Dice: para preservación de sus vidas me envió Dios delante de ustedes a Egipto. ¿Saben lo que está diciendo José? Reconociendo la providencia de Dios. Les está diciendo a ellos: Dios es el que en realidad me envió a Egipto. Ustedes fueron instrumentos. Ustedes tuvieron malas intenciones, pero Dios encaminó todo para bien. Eso es, en vivo y en directo, una muestra de la providencia de Dios. Hay muchas más, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Acab y Josafat. Uno del norte, uno del sur, cuando el reino de Israel estaba dividido en dos partes. Ellos se unieron para salir a la guerra. Dios, a través de los profetas, les dijo: no vayan, porque Acab va a morir si van. Claro, como era costumbre,
de este rey impío se burlaba de los profetas, que le decían lo que no querían oír. Cerraba su corazón, cerraba sus oídos y dijo, voy a ir igual a la guerra. Pero se quedó pensando durante la noche. Y dijo, ¿y si tiene razón el profeta? ¿Y si voy a la guerra y me matan en el campo de batalla? ¿Qué hizo entonces? Un plan estratégico. Se disfrazó de soldado raso para que nadie lo reconozca como el rey. Porque en ese entonces el ejército atacaba directamente al rey. Vencido el rey, vencido el ejército. Entonces él dijo, me voy a vestir de soldado raso. Voy a pasar desapercibido, voy a engañar a todo el mundo. Soy un capo. Bueno, la Biblia nos cuenta que ya en el campo de batalla, un joven, un muchacho, que ni siquiera sabemos quién era, estaba probando su arco y su flecha y lanzó un flechazo a la aventura, al aire diríamos nosotros, y adivinen dónde cayó esa flecha. En la juntura aquí de la armadura de Acab, hiriéndolo de gravedad y de muerte. Otro ejemplo de la providencia de Dios. Nosotros podemos planificar un montón de cosas. Podemos tener intenciones, deseos, ideas. Pero Dios siempre va a hacer lo que quiere. Porque todo lo que Jehová quiere, dice el Salmo 135:6, lo hace. Lo hace. Por lo tanto, una comprensión entonces de la providencia divina es indispensable para aprender el arte de contentarse en Dios cuando las cosas no están bien. Es fundamental. Como dijo un escritor, Pablo descansaba en saber que si padecía escasez era porque Dios quería que viviese esa experiencia. Si estaba saciado era porque así lo había planeado su Señor. Si tenía abundancia era porque su Señor así lo quería. Cuando uno confía en la providencia de Dios, está tranquilo. Está tranquilo. Sabe que todo está bajo control. Cuando uno entiende la soberanía de Dios, escribió un teólogo, vive confiado de cara al futuro porque sabe que nada pasará sin su aprobación, supervisión y control. Vive agradecido en el presente porque sabe que todo beneficio, cual sea y de quién provenga, será concedido por su mano. Será paciente en la adversidad porque sabe que esta no es parte de la fatalidad o de la mala suerte, sino del sabio y amoroso plan de Dios para su vida. Bienaventurado el hombre, la mujer, que confía en la soberanía y en la providencia de Dios. Nada lo puede conmover, nada lo puede derribar. Todo, sabe que todo viene de su mano. Nada nos toca, hermanos, que no haya pasado antes por las manos del Señor. Y nada puede tocarnos a la vez si sus manos no lo permiten. Descansamos en la providencia del Señor. Sabemos que detrás de todo lo que pasa, como en la historia del himno que nos explicó hoy Pipi, está la mano del Señor. En segundo lugar, si queremos aprender a contentarnos en el Señor, tenemos que aprender literalmente, parece una redundancia, ¿no? Pero a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Versículo 11. Debemos aprender a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Dice allí la palabra de Dios, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Para no ser malentendido, Pablo aclara que él no está desesperado o resentido por la escasez que humanamente hablando él está soportando en la prisión. Porque aunque estaba preso y encadenado a un soldado romano y sin la posibilidad de trabajar para mejorar su calidad de vida o sus ingresos, les dice que aprendió del Señor el poder de contentarse más allá de las cosas que le estaban pasando. La palabra que se traduce escasez ahí significa literalmente quedarse corto. Quedarse corto. Nosotros diríamos que identifica a una persona que no llega a fin de mes. Se queda corto, ¿entienden? No le alcanza. Y Pablo dice, yo no tengo escasez,
Dios siempre hace que llegue a fin de mes. ¿Sí? Parece que no voy a llegar, pero Dios siempre es fiel. Y estoy tranquilo, dice Pablo. Yo no escribo, no les estoy pidiendo dinero, le dice a la iglesia. No estoy llorando por lo que me pasa. No quiero despertar su compasión ni su lástima. Yo estoy contento en el Señor, les dice. Qué distinto, ¿no? A lo que pasa a veces en los informes misioneros. Pablo dice, yo estoy re bien. El Señor me enseñó a vivir en abundancia y en la escasez. Tremendo. La palabra clave acá de todo el párrafo es contentarme. Contentarme. Es una palabra hermosa. Aparece solamente aquí, en el Nuevo Testamento, y significa autosuficiencia. Autosuficiencia. Claro, aquí está la idea de una persona que es teosuficiente, no autosuficiente, que encuentra todos sus recursos en Dios, no en sí mismo, ¿sí? Pero esta palabra en el griego secular se usaba para describir, por ejemplo, a un país que se autoabastecía y que no necesitaba importar nada, no dependía de ningún otro país, no le importaba si le hacían un bloqueo porque se autoabastecía, esa es la idea. Y tiene una enseñanza hermosa porque el Espíritu Santo la trae a la Biblia, a esta palabra, para mostrarnos que la persona que se contenta en el Señor no precisa importar lujos, bienes de este mundo para estar contenta. No lo necesita. Necesita estar bien con su Señor para estar contenta. Tremendo esto. Un puritano dijo que el contentamiento es una dulce y tranquila disposición de espíritu que se sujeta y se deleita en las disposiciones sabias de Dios para cada circunstancia. No es soportar la circunstancia, nada más. Es estar satisfecho en el Señor que controla esas circunstancias. Ese es el verdadero contentamiento en la Biblia. Por eso en Lucas 3:14 Juan el Bautista le dijo a los soldados romanos que se quejaban, contentaos con vuestro salario. En 1 Timoteo 6:8 Pablo le aconseja a su discípulo Timoteo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, Timoteo. No seas como los falsos profetas, maestros, que usan la piedad como fuente de ganancia. Vos tenés que estar contento con tener sustento y abrigo. En Hebreos 13:5 leemos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Qué triste y qué trágico es que un hijo de Dios esté descontento porque siempre está pensando en lo que va a tener o quiere tener el día de mañana, o lo que no tiene en el día de hoy. Por eso Pablo usa una frase sorprendente ahí. Dice, yo tuve que aprender a contentarme. Ni siquiera el gran apóstol Pablo, hermanos, nació con una disposición al contentamiento natural. No trajo desde la cuna esta actitud. No, ¿qué? No, hay que aprender a contentarse porque es antinatural. Lo natural en nosotros es la queja. Lo natural en nosotros son las comparaciones y el enojo que producen esas comparaciones. ¿Por qué a él le das más que a mí, Dios? Lo natural es la ingratitud, lo natural es querer más, es la codicia, es no estar satisfechos con lo que Dios nos dio ahora, es siempre estar disconforme. Se cuenta que una vez le preguntaron al millonario Rockefeller, ¿qué necesita para ser feliz? Asumiendo que él ya lo tiene todo. Y su respuesta fue, un poco más, un poco más. Eso habla de la actitud opuesta al contentamiento del que está hablando Pablo. No necesitamos un poco más para estar satisfechos en el Señor. Necesitamos lo que tenemos y agradecemos lo que viene de su mano. Ese es el punto. Pero hay que aprenderlo esto, como dice Pablo. No nos es natural. La realidad es que la mayoría de las personas no viven contentas con lo que tienen. Y en épocas de ajuste
peor. No es fácil. Ni las que tienen mucho, ni las que tienen poco. Generalmente expresan gratitud y contentamiento. De hecho, a veces parece que los que más tienen son los más disconformes. Con estas ideas humanistas que nos están inyectando todo el tiempo, de la no existencia de Dios y de la supremacía del hombre sobre el universo, la meta de la existencia humana parece ser la de llegar a adquirir todas las cosas que nos provean placer. Esa es la meta máxima en la vida, parece ser, en nuestros días. Claro, porque la gloria de Dios es descuidada, ignorada. Lo que pasa es que esa mentalidad hizo desaparecer en la mente de los hombres la distinción entre lo que es una necesidad y lo que es un deseo. Hemos pensado que nuestros deseos llegan a ser necesidades imperiosas para sobrevivir. Y no es así, no es así. En la práctica, los deseos hoy se interpretan como necesidades básicas para la existencia, y no es así. Pensando de esta manera, es que los hombres y las mujeres, para estar contentos, necesitamos, comillas, autos más modernos, casas más amplias, ropa de mejor calidad, celulares más versátiles, un puesto más alto en la empresa, muebles de mayor estilo, vajilla más sofisticada, un sueldo más alto, y podemos seguir con la lista. Y decimos, es necesario para vivir eso, sobrevivir. ¿Seguro? Es así que los jóvenes piensan que necesitan, comillas, una Play más moderna, una computadora de mayor velocidad, ropa de marca, no esa truchada que tienen, zapatillas más caras, celulares, a full, celulares más novedosos. Y lo más triste es ver que los niños son discipulados por los grandes en esta misma mentalidad. Y ellos piensan que para estar satisfechos precisan mejores juguetes o más caros, útiles escolares de última generación, la mochila, no sé, firmada por Messi. Es así. El sacapunta con la foto de Fabricio Pelufo. Qué triste, porque no nos damos cuenta, pero los estamos discipulando en la misma ingratitud y queja y descontento que tienen los grandes. Es tremendo. Eso no honra a Dios. No honra a Dios. Pablo dice, yo no les escribo, iglesia en Filipos, para dar lástima. Al contrario, yo les escribo para que sepan que se puede estar satisfecho, contento, para enfrentar cualquier circunstancia que el Señor traiga a nuestras vidas, sea la abundancia o la escasez. Pero quizás lo que más me perturba es pensar que la iglesia, la cristiandad quizás, ha empezado a edificar el ministerio en función de las necesidades, otra vez en comillas, entre comillas, de las personas. Las iglesias de hoy prometen prosperidad económica a sus miembros a cambio quizás de unas ofrendas más sacrificadas. Predican un evangelio de la prosperidad material, económica. Entrenan en talleres a sus miembros para que sean más emprendedores y sepan cómo cosechar más dinero, obviamente para depositarlo en la iglesia después. Siguen lastimando las conciencias de las personas pobres, diciéndole que están en esa condición porque o no son fieles, o porque no ofrendan lo que deberían, o porque no tienen fe. Sin darse cuenta, siguen, o dándose cuenta, no lo sé, siguen la teoría satánica que vemos en el libro de Job. Lo que Job le dice, lo que Satanás le dice a Jehová en ese libro es, Dios, a vos nadie te ama por lo que sos. Todos te siguen por lo que vos les das.
Sacale las vacas a Job, sacale la cantidad de hijos que le diste, sacale todas las bendiciones que le diste y vas a ver que blasfema. Qué triste, ¿no? Pero eso es lo que entre líneas se está predicando hoy. Pero viene de Satanás, no de la Biblia, no de Dios. Pero Pablo tiene muy claro que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozarse con Él para siempre, ¿no? Entonces, claramente deposita su contentamiento primero en la providencia de Dios. Él sabe que si pasa necesidad es porque Dios así lo quiere. Y él sabe que el mismo Dios va a suplir lo que necesite para enfrentarla. En segundo lugar, de esa forma vamos aprendiendo, y fue él aprendiendo a contentarse, cualquiera sea su situación. De última, uno entiende que la verdadera riqueza, entonces, no se mide en oro, en plata o en piedras preciosas, sino en contentamiento. Pablo le dijo al joven pastor Timoteo, gran ganancia, la idea es la mayor ganancia de todas, es la piedad acompañada de contentamiento. 1 Timoteo 6:6. ¿Por qué? Dice uno. Bueno, el versículo siguiente, el 7, responde, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Claro, de una perspectiva eterna como la de Dios, ¿qué vale más? ¿La plata o la piedad? ¿La codicia que quita la vida a sus poseedores o el contentamiento con lo que Dios nos da? ¿Qué es lo que va a permanecer? ¿Qué es lo que tenemos que dejar? Tercer principio, no debemos depender de las circunstancias. Versículo 12. Miren lo que dice Pablo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Está hablando en términos materiales, no de actitudes espirituales, cuando menciona la palabra humildad ahí. En todo y por todo estoy enseñado, dice Pablo. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. La reiteración allí de la palabra sé y la frase estoy enseñado nos muestran que Pablo aprobó esta materia. En el seminario divino hay una materia sine qua non para aprobar, se llama contentamiento. Contentamiento. Y el método pedagógico que Dios usa para enseñárnosla son las circunstancias de la vida. Los vaivenes económicos acá que Él planifica y permite a la vez que experimenten sus hijos. La frase sé vivir humildemente, tener hambre y padecer necesidad implican que Pablo experimentó en carne propia estas situaciones. Él sabe lo que es tener contentamiento en Dios, pero en medio de la necesidad y de las privaciones. Pero también hay otras frases que contrastan esta situación, digamos. Noten, tener abundancia, dice Pablo, estar saciado, nuevamente repite, tener abundancia, implican la idea de que Pablo también experimentó la prosperidad, la opulencia, en el plano económico también. Y en ese marco también aprendió a contentarse al Señor. Cuando uno lee esto se pregunta, pero ¿qué es más difícil entonces? ¿Contentarse en Dios en medio de la necesidad y la escasez o en la abundancia y la prosperidad? Bueno, en Proverbios 38 y 9 se nos da una pista que nos sugiere una respuesta clara. Dice así la palabra de Dios. Es una oración. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? ¡Wow! O, por el otro lado, que siendo pobre, hurte y blasfeme tu nombre. Este texto nos da la respuesta. Nos da la respuesta. La falta de contentamiento en Dios es un peligro inminente
para cualquier persona más allá de su situación económica. Como le pasó a Israel en el desierto, cuando hay necesidad nos quejamos. Y como le pasó a Israel en Canaán, cuando hay abundancia nos olvidamos de depender de Dios. Por eso, creyentes, ricos, pobres, clase media, todos, debemos aprender a contentarnos en el Señor y no depender de las circunstancias. Tremendo. Por eso Pablo dice, yo tuve que aprender esto. Tuve que aprender. No tenemos que ser enseñados por Dios para saber cómo quejarnos, porque eso ya lo hacemos. Necesitamos aprender de su mano cómo dar gracias, cómo estar satisfechos, cómo estar contentos con lo que Él planeó para nuestra vida. Interesante todo esto, ¿no? ¿Quieren saber de dónde venía Pablo antes de escribir esta carta a los filipenses? ¿Saben por qué es interesante ver eso? Porque él no está teorizando acá. No está teorizando. Cuando él dice, yo aprendí a contentarme en el Señor en la escasez, es porque lo vivió en serio. Tremendo. Hagamos memoria. Según el libro de los Hechos, capítulo 14, Pablo estuvo predicando en Listra. Allí los judíos opositores, dice la palabra de Dios, vinieron de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Si tenía unas monedas, se las llevaron. De allí se fue a Filipos. Se agolpó, dice la Biblia, al pueblo contra ellos, Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Hechos 16:22. De Filipos se van a Tesalónica. Y allí la Biblia dice que los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, donde estaba hospedado, procuraban sacarlos al pueblo. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, porque ellos no tenían un peso, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Le dijeron, salgan porque lo van a matar. De allí se fueron a Berea, donde tuvo que soportar tumultos semejantes. Y también tuvo que huir de la ciudad. De allí viaja a Atenas, donde tuvo que soportar las burlas de los filósofos incrédulos. De allí se va a Corinto, donde fue llevado por la turba judía ante un tribunal. Pasan ciertas cosas, termina en Jerusalén, sabiendo que ahí va a meterse en problemas. Y cuando lo ven en las inmediaciones del templo, lo atacan, lo golpean sin piedad. Y si no fuese por un soldado que intervino, era el momento de partir con el Señor. Allí, luego de una penosa estadía en su propia ciudad, en su propia nación, él decide apelar al César para ver si puede tener libertad de alguna manera, predicar más tranquilo, mostrar que es inocente, que el único delito que comete es predicar a Cristo, y le dan el permiso. El viaje de Jerusalén a Roma fue un desastre, incluyó un naufragio, tener que vivir en una isla, fue un desastre. Pero bueno, llega a Roma. Y cuando llega a Roma, lo apresan. Y es desde esta prisión, en Roma, que escribe esta carta. ¿Y cuál es esta carta? La carta del gozo, la carta de la paz y la carta del contentamiento. Tremendo. Él no está escribiendo estas cosas contemplando la luna besando las aguas del río, ¿no? En paz, en calma con sus seres queridos, contando dinero, no. Mirá de dónde viene. Y él habla de contentamiento. Impresionante, por cosas mucho menores que esas nosotros nos quejamos, somos ingratos. Y no nos damos cuenta, pero estamos discipulando, contagiando, no sé cómo decirlo, esta ingratitud en nuestros hijos que observan. Peor, en los incrédulos vecinos, parientes que tenemos que nos observan.
como representando de esa forma gráficamente a un Dios que no nos alcanza. No nos alcanza. Es triste. Bueno, terminemos con el versículo 13, porque uno se pregunta, ¿de dónde sacó fuerza Pablo para soportar todo esto? Que era un superhombre. ¿Cómo puede ser que él crece ante circunstancias donde la mayoría cae? Y él se contenta en situaciones donde la mayoría se queja. Y él agradece en momentos donde quizás otras personas estarían levantando su puño al cielo con enojo y reclamos. ¿De dónde saca Pablo la energía, no sé, el poder, la capacidad de vivir de esta forma? Bueno, el verso 13 lo responde claramente. Todo lo puedo en Cristo, ustedes lo saben de memoria, que me fortalece. Vamos a decirlo de nuevo, todos juntos, de memoria. Todo. Tremendo. Hermoso versículo, ¿no? Por eso lo hemos memorizado la mayoría de nosotros. Pero quizás es uno de los versículos más mal interpretados del planeta. Porque la palabra todo hay que entenderla en su contexto. ¿De qué viene hablando Pablo? De aprender a contentarse en Dios cuando hay escasez, cuando hay necesidad, cuando hay aflicción, cuando hay problema. De eso viene hablando Pablo. Entonces el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Significa eso, que en Cristo, en la comunión con Cristo, en la cercanía a Cristo, vamos a encontrar recursos para poder contentarnos en Él, en medio de la escasez, en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, en medio de los temores, en medio de las ansiedades que la necesidad económica producen en nosotros. De eso se trata el versículo. Yo sé que es una nota obvia, pero importante, porque he visto cómo se abusa de este texto para decir que los cristianos casi somos todos poderosos diciendo la frase mágica en el nombre de Jesús. A mí me da mucha pena eso, mucha pena. Podemos declarar un deseo y ver su materialización, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No está hablando de eso. Podemos alcanzar todos nuestros sueños. Es más, si lo declarás con fe, podemos ser ricos. Podemos ser sanos, podemos ser exitosos. Este puede ser nuestro mejor año. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice todo lo contrario el texto. El texto no nos prepara para la abundancia, nos prepara para la escasez. No nos prepara para alcanzar los sueños, sino cómo enfrentar la realidad de que los sueños se vienen abajo. Muchas veces, por voluntad de Dios en nuestras vidas. No nos prepara para ser campeones, nos prepara para ser dependientes de Dios. ¿Saben? Peor aún, el otro día leía un libro escrito por un teólogo, no sé bien en qué piensa y en qué cree, pero este hombre decía que Pablo acá apela a la sabiduría de los estoicos para escribir este versículo. ¿Qué decían los estoicos o esta escuela filosófica? Ellos creían que el hombre, con solo programar su mente de manera adecuada, iba a ser capaz de permanecer inconmovible, frío, duro, inmutable, ante cualquier situación que lo golpee. Yo digo, ¿qué está leyendo este hombre al escribir esto? Pablo no dice, todo lo puedo, porque soy un estoico, un campeón, un capo, inconmovible y tengo el temperamento inquebrantable. No está diciendo eso. Dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué hace Cristo? Lo fortalece. Él no confía en sus propias fuerzas, no confía en sus recursos, no confía en su orgullo ni en su soberbia. Él confía en el poder que encuentra en la íntima relación con Jesucristo. ¿Saben por qué no aprendemos a contentarnos en cualquier circunstancia como sí lo hizo el apóstol? Porque no vivimos como el apóstol. Ese es el problema. Y un vaivén, una mala noticia en el plano económico o emocional
o social o lo que sea, es una tragedia que justifica supuestamente que nos apartemos y dejemos de servir a un Dios que no me escucha, que no nos escucha. Pablo dice, Él me fortalece, Él me da recursos que no tengo para enfrentar la escasez, el dolor, el temor, la angustia que genera ese tipo de situaciones. Él me fortalece. El psiquiatra cristiano Martin Lloyd-Jones escribió esto, en su libro Depresión Espiritual, escribió esto. El secreto del poder se encuentra en descubrir cómo relacionarnos con Cristo. Debemos ir a Cristo, debemos pasar tiempo con Cristo, debemos meditar en Cristo y dedicar tiempo para conocer a Cristo. Debemos mantener una relación diaria y personal con Cristo. ¿Pero qué más? Se pregunta. Debemos hacer exactamente lo que Él nos dice en su palabra. Es decir, debemos obedecer a Cristo. En otras palabras, lo que Él quiere decir es que tenemos que buscar a Cristo, tenemos que orar a Cristo, tenemos que pasar tiempo con Cristo y también tenemos que aprender a obedecer a Cristo. En la práctica, en la vida cotidiana y cuando esas noticias llegan. Y ese poder está, según este versículo, ese poder que sostiene a los creyentes, que los capacita para enfrentar la escasez y la necesidad y los temores, etc., está en Cristo. Eso significa que no está en nosotros. Y eso significa también que no está en algún consejero, por experto y sabio que sea. Eso significa que no está tampoco en uno de estos gurúes iluminados que supuestamente oran por nosotros y todo cambia. No está en el hombre. Esto es, solamente lo encontramos en Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué hace? Me fortalece. Me fortalece. El contentamiento es la mayor de las riquezas, hermano. Porque la comunión con Cristo es la mayor de las riquezas. La vida se puede venir abajo, como le pasó tantas veces a Pablo. Dios nunca nos prometió un camino de rosas, ojo con eso. Ni que vamos a la iglesia y todo nos sale bien. O escuchamos la Biblia y tenemos garantizada la semana de problemas y malas noticias. No es así. No es así. Los 11 seguidores más cercanos de Jesucristo, sus apóstoles, murieron como mártires, dando su vida por su Señor. El mismo Señor fue crucificado por celos, revelan los evangelios, y por voluntad de Dios, obviamente. Cuidado con eso.